y lo que quiero hacer es una aproximación desde el punto de vista de la ciencia al fenómeno natural de las inundaciones y de los daños que nos provocan a los seres humanos. Esa es un poco la idea. Vamos a empezar diciendo que las inundaciones fluviales son fenómenos naturales, igual que un huracán, un tornado o una erupción volcánica. Es decir, son inevitables. Llueve especialmente, el terreno no es capaz de absorber toda esa agua, los cauces de aguas bajas de los ríos no son capaces de trasegarla y entonces el agua ocupa las llanuras de inundación de los ríos, que se llaman llanuras de inundación porque son inundables. Esto hay que dejarlo claro porque una zona inundable, por definición, se inunda. No es que pueda inundarse o no, es que se va a inundar tarde o temprano y no solo una vez, sino en repetidas ocasiones. Esto, pues, las sociedades no lo tenemos muy presente porque nos gusta mucho ocupar esos espacios fluviales, pues, por ejemplo, para urbanizar. Es el caso típico que tenemos en España, donde muchas ciudades, muchos barrios, muchas, sobre todo ampliaciones de ciudades, pues se han realizado en zonas inundables. Así que el problema, pues, no sería la inundación como fenómeno natural, sino la ocupación que hacemos de estos terrenos fluviales, la exposición a la que nos sometemos al ocuparlos de esta manera. Los daños que nos producen, pues vamos a clasificarlos en dos tipos. El primero sería económico, material, ¿sí? Y el segundo sería humano, es decir, muertes, víctimas mortales o personas heridas. Los daños materiales, bueno, son evitables parcialmente. Porque pues, muchas edificaciones, muchas propiedades, muchos vehículos, pues bueno, se pueden salvar en cierta medida. Pero los daños humanos sí que son altamente evitables si existe un buen sistema de previsión y de alerta. Porque las personas pues, podemos tomar medidas de autoprotección dirigidas por las autoridades y de esa manera, al menos que los daños humanos sean los mínimos. Entre las cosas, a ver si me funciona este vídeo. Entre las cosas que yo hago pues son este tipo de simulaciones hidrodinámicas donde, bueno, con programas informáticos podemos simular, por ejemplo, pues la riada del 29 de octubre en Valencia. No es una simulación muy exacta, si alguien conoce los detalles de las zonas inundables, verá que no es del todo exacta, es más académica e ilustrativa que otra cosa. Pero este tipo de simulaciones nos permiten obtener los mapas de inundabilidad. Podemos cartografiar todas las zonas inundables que podemos encontrar en un territorio con anterioridad a que se produzcan esas inundaciones. Por ejemplo, en este mapa en color rojo encontramos las zonas inundables de España con periodo de retorno de 10 años. Periodo de retorno de 10 años es una forma de expresar la probabilidad de inundación. Quiere decir que estadísticamente de cada 10 años uno va a sufrir una inundación, cada una de estas zonas que tenemos señaladas en rojo. Como vemos en esta tabla inferior, para este periodo de retorno de 10 años, en estas zonas inundables habitan en España 600.000 personas. Si expandimos el periodo de retorno a 100 años, es decir, inundaciones menos probables, cada año tendremos una probabilidad del 1%, pues el número de personas que vivirían en esas zonas serían 2 millones, casi 2 millones de personas, y si lo extendemos al periodo de retorno 500 años, una inundación ciertamente poco probable, pero posible, como lo que sucedió en Valencia, pues estaremos hablando de más de 3 millones de personas viviendo en zonas inundables. Haciendo unas pequeñas cuentas de probabilidad, podríamos decir que en 30 años las probabilidades de que sucedan estas inundaciones serían 96, 33 y 8%. Es decir, de aquí a 30 años, yo veo gente joven y los que aguantéis 30 años, veréis inundarse todo lo que está en rojo, lo veréis, o a lo mejor no os enteráis, pero se inundará todo lo que está en rojo a una probabilidad del 96%. ¿Sí? Hay mucha gente ahí. La inundación podrá ser más o menos severa, pero eso se va a inundar.
La cuestión no es si se va a inundar o no, sino cuándo. Puede ser al año que viene, puede ser este otoño, puede ser en cualquier momento. A la probabilidad en 100 años, pues observamos que incluso con periodos de retorno muy altos, es decir, con probabilidad muy baja, la probabilidad ya no es despreciable. Y ahora hay que decir lo siguiente: todas estas probabilidades que estamos viendo, en realidad son mayores. Son mayores desde que tenemos en marcha el cambio climático, que una de sus consecuencias pues es el agravamiento de los episodios extremos de precipitación, ¿sí? Con lo cual estas probabilidades aún serían mayores. Vamos a ver, aquí tenemos otra vez la zona, es inevitable, ¿verdad?, hacer referencias al suceso de octubre, la zona de Valencia, donde vemos ahora el mapa de inundación con periodo de retorno de 500 años. Vemos ahí pues, localidades tristemente famosas hoy en día como Catarroja o Paiporta, cuya inundabilidad se sabe desde hace tiempo. De hecho, se sabía cuando se hicieron estas edificaciones, cuando se construye esto, ya se sabe que se va a inundar. Los técnicos, los ingenieros que trabajan en esto, los políticos que toman estas decisiones, los políticos a través de los técnicos, saben que eso se va a inundar porque es una zona inundable. Seguramente desprecian los riesgos, lo consideran un mal menor frente a las ventajas de hacer esas urbanizaciones y entonces pues suceden estas cosas. Estos mapas, por cierto, son públicos y los podéis bajar de Geoportal. Si entráis en internet, busquéis Geoportal y podréis estudiar cualquier inundabilidad. Como veis, bueno, voy dando pinceladas de acercamientos científicos a la cuestión de fondo, que es el tema de las inundaciones. Si hacemos un repaso a las inundaciones históricas en España desde el año 1900, como podemos ver en esta tabla, donde vemos año, lugar y número de víctimas mortales. Estas serían las inundaciones más dramáticas que hemos encontrado, que hemos sufrido desde el año 1900. Si hacemos una distribución espacial de estas inundaciones, el tamaño, la superficie del círculo indica el número de víctimas mortales. Aquí quizá esté olvidada, pero no hace tanto tiempo en Barcelona pues, hubo más de 600 víctimas mortales en las inundaciones del Vallès en el año 62. Este otro círculo, el más grande de los tres, es el más reciente, la Dana de Valencia de 2024. Si observamos la distribución espacial, vemos cómo el litoral mediterráneo es el más expuesto, el que más riesgos entraña diría que por dos razones. Primero, la torrencialidad de este tipo de inundaciones, es decir, su rapidez. Y segundo, por la exposición derivada del urbanismo desaforado que ha sufrido, pues, yo diría que todo el litoral mediterráneo en las últimas décadas. Aquí recordamos también con tristeza la tragedia del camping de Biescas, que no deja de ser pues otra inundación de tipo fluvial, de tipo torrencial, que también se sabía que iba a pasar, se sabía, bueno, no puedes coger un barranco, poner un camping y al lado hacer un encauzamiento y decir, bueno, pues ya está todo arreglado. Ya lo dijo el botánico Pedro Montserrat, aquí hay botánicos en la sala, que en paz descanse, dijo, quisiera ser mal profeta, cuando predijo lo que iba a pasar en el camping de Biescas, al analizar las plantas que solo crecen en ambientes torrenciales que se desarrollaban precisamente en el cono de dirección del camping de Biescas. Pues yo también quisiera ser mal profeta cuando digo que todas esas zonas inundables que estamos viendo se van a inundar, y no una vez, sino sucesivamente. Si ponemos en una escala, en un eje temporal, esto de aquí abajo son los años, si ponemos en un eje temporal estas mismas inundaciones, notamos también, o podemos extraer también una especie de conclusión o de resultado, y es que, bueno, nuevamente el diámetro de estas esferas representa la magnitud del número de víctimas mortales. Fijémonos que desde 1900 hasta 1950 no hay víctimas mortales en inundaciones. No quiere decir que no haya habido inundaciones en ese periodo de tiempo. Quiere decir que no ha comenzado el desarrollo urbanístico que comenzó en los años 50-60 en este país.
que genera esa exposición a un riesgo natural y que genera finalmente todas estas víctimas mortales. No quería pasar todavía. Entonces, enseguida sale alguien que dice, bueno, pues hagamos más presas, ¿no? Parece una solución muy intuitiva. Hagamos presas que sean capaces, embalses, que sean capaces de frenar toda esta agua y que por tanto no hagan inundaciones. Quien dice eso o no es técnico, o si es técnico no aporta números y lo dice pues desde su cosmovisión personal, o es un político con intereses políticos. Lo que quiero decir es que, en primer lugar, llevamos décadas haciendo presas. No podemos hacer todas las presas que queramos por una cuestión física, de ubicación. Las condiciones geológicas del terreno no permiten hacer infinitas presas. Necesitamos una topografía adecuada, una cerrada de los valles adecuada para poder poner una presa, de manera que todas las presas buenas y eficientes están hechas ya. Es decir, no podemos seguir haciendo presas al ritmo que lo venimos haciendo. En segundo lugar, una presa, un embalse, ¿es capaz de laminar avenidas? Sí, pero las pequeñas y las medianas. Una pequeña avenida, efectivamente, se lamina muy bien con un embalse. Una avenida mediana también se lamina muy bien, pero cuando una avenida es extraordinaria, el embalse no tiene esa capacidad. Es decir, no existe volumen suficiente para que la posible laminación que pudiera ejercer un embalse fuera notable, tuviera algún efecto notable en la inundación posterior. Estamos hablando de volúmenes de agua tan inmensos en una cuenca hidrográfica que el embalse lo único que puede hacer es tratar de sobrevivir por sí mismo abriendo las compuertas. Porque cuando un embalse se llena demasiado y rebosa por coronación, entonces corre un riesgo muy claro de rotura. Y ya hemos dicho que la rotura del embalse deja pequeñas a las inundaciones fluviales. Cuando la avenida es extraordinaria, el embalse, veamos, el embalse pasa, atención a lo que voy a decir, de amigo a enemigo. Cuando la avenida es extraordinaria, el embalse corre peligro y hay que prestarle atención para que no se rompa. El gráfico de barras que tenemos aquí en la parte superior representa, según un informe de la ONU, las roturas de presa en las últimas décadas. Cada barra representa una década. Estamos asistiendo a un incremento de roturas de presa bastante llamativo, que según este informe obedece a dos factores. Primero, el envejecimiento de algunas presas y segundo, como no, el cambio climático. Nuevamente, esos episodios más violentos de torrencialidad, de fenómenos meteorológicos extremos, generan mayores roturas de presa. De hecho, en la crisis de Valencia, la presa de Foratá fue objeto de mucha atención por los gabinetes de crisis que se formaron, porque se iba a romper, y la presa de Buceo, pues le faltó poco, el agua rebosó por coronación, aquí vemos los daños que se produjeron, y el mayor miedo en ese momento parece ser que era que se rompieran estas dos presas, que para nada laminaban, para nada hacían ningún papel más que generar miedo y distraer recursos y atención. A ver, ¿qué tal? Vale. Venga, voy avanzando, ya queda menos. Esto, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas técnicas, científico-técnicas encontramos para mitigar las inundaciones, para mitigar los daños provocados por las inundaciones, que no evitarlos? Bueno, pues históricamente se ha recurrido, hasta hace pocas décadas, a lo que llamamos medidas estructurales, que son básicamente obra civil, encauzamientos, diques, muros, embalses para esa función de laminación. Ha habido, como yo creo que en el pasado, cierto entusiasmo, cierta confianza en este tipo de medidas, pues que la naturaleza se ha encargado de corregir. En 2002, en Europa Central, hubo unas inundaciones importantes con 110 personas fallecidas,
2005, Nueva Orleans, sureste de Estados Unidos, 1.200 personas fallecidas por las inundaciones del huracán Katrina, lo recordarán. Y sin irnos muy lejos, otra vez, el camping de Illescas, todo esto son ejemplos de llanuras de inundación protegidas por medidas estructurales. ¿Sí? Los diques de Nueva Orleans saltaron pues prácticamente todos. El 80% de la ciudad quedó inundada. Era una ciudad vendida a esos diques. Desde entonces hay un nuevo paradigma, aunque todavía, quizá un poco residualmente, todavía hay algunos grupos profesionales y algunos intereses políticos en defender medidas estructurales como solución, como panacea a las inundaciones. Hay que partir de la base de que no podemos evitar los daños por inundación, podemos mitigarlos. Y dentro de esa mitigación lo que tenemos que centrarnos es en las vidas humanas, que es lo más preciado que tenemos. De un tiempo a esta parte, y a raíz también de esas lecciones de la naturaleza, pues hay un paradigma de retirada estratégica, de humildad, de decir, vale, igual que tampoco puedo poner un corcho a un volcán, ¿verdad? O lo puedes poner, pero no te va a servir de mucho, pues tampoco puedo poner aquí un dique y quedarme tan feliz con una ciudad al otro lado, ¿sí? Así que ahora se lleva mucho las medidas no estructurales. A veces se le llama medidas duras y blandas, por aquello del hormigón. Tenemos aquí un listado que he hecho yo de medidas no estructurales, donde destaca sobre todo la ordenación territorial. Es decir, no podemos seguir edificando en zonas inundables. Es que va a morir gente. A lo mejor no los que entren primero, sino sus hijos, pero van a morir ahogados. Entonces no podemos seguir haciendo eso. Claro, vale, no lo podemos hacer, no lo hagamos más, pero ¿qué hacemos con todo lo que tenemos hecho? Con esos 3 millones de personas que hoy en día viven en España en una zona inundable. ¿Qué hacemos? Bueno, una respuesta muy teórica sería, oye, pues es que salgan de ahí, ¿no? Pero no es muy realista proponer eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Previsión y alerta, esas son las claves. Sistemas de previsión, saber lo que va a pasar, y sistemas de alerta, avisar a la población de lo que va a pasar para que se proteja. Porque nadie va a ir a protegerte en una emergencia de este tipo. Son muchas las personas en riesgo y no va a ir nadie a protegerte. Otras medidas no estructurales serían la restauración fluvial, que entre sus muchas ventajas se encuentra en muchos casos el aumento de la capacidad de infiltración de los suelos, los territorios esponja en los que trabajo yo, que también se trata de territorios que gira en torno a la idea de mejorar esas infiltraciones en los suelos rústicos y también en los urbanos. Educación a la población en inundaciones y cultura de autoprotección. Quien viva en una zona inundable tiene que saberlo y tiene que saber qué hacer en caso de aviso, en caso de inundación. Los seguros por inundación, los seguros por daños materiales, pues también son una buena idea y la administración pública puede subvencionar parcialmente estos seguros como medida de lucha contra las inundaciones. Y bueno, códigos de construcción se refiere a que las edificaciones deben estar pensadas para que se inunden porque se van a inundar. Pues, por ejemplo, no poner instalaciones críticas en la planta baja, sino en la planta superior, o una subestación eléctrica, pues ponerla encima de los pilones en lugar de en el suelo, en fin, este tipo de cosas. Voy terminando. Nos vamos a centrar en este final de esta presentación en los sistemas de alerta como elemento fundamental para salvar vidas en una situación de emergencia, porque muchas de las medidas anteriores que hemos visto se hacen antes de la inundación, pero en el momento de la inundación tú ya vas con la lección más o menos estudiada y así te va a ir el examen. Esto es como los incendios que se dice, pues se apagan en invierno. Los incendios se apagan en invierno, ¿verdad? Pues pastoreando o con otras técnicas, en fin, cortafuegos. Pues aquí lo mismo, las inundaciones también hay que prepararlas con antelación, pero cuando llega la inundación, el arma con mayúsculas que tenemos son los sistemas de alerta. Aquí dejo esta referencia muy interesante donde habla de la eficiencia de estos sistemas de alerta, que, bueno, entre saco un par de ideas de este trabajo.
Por ejemplo, en un estudio se constata que durante este periodo de tiempo, 1990-2010, en Europa se produjeron más inundaciones que en periodos similares anteriores, pero con menos víctimas mortales. Y la razón clara es la mejora en Europa, en Centro Europa, de los sistemas de alerta. ¿Sí? Se constata claramente, no hay demasiada duda al respecto, que son una forma muy efectiva de salvar muchas vidas en un fenómeno de inundación. Otro elemento interesante de este artículo es que cada euro que se invierte en sistemas de previsión y de alerta se traduce en general en 400 euros de beneficio de daños que no se producen. Es decir, es una inversión muy rentable desde el punto de vista público. Y este gráfico a mí me parece muy interesante, se llama este tipo de gráficos de Day, es el apellido del que se le ocurrió hacer este tipo de gráficos, donde ponemos aquí en este eje el tiempo en horas. Aquí tenemos la inundación, es decir, estos tiempos negativos son los momentos, las horas previas a la inundación, ¿verdad? Lo que quiere, bueno, en este eje ponemos las víctimas mortales. Lo que quiere decir un gráfico de Day, también se usa para daños materiales, pero bueno, yo lo he adaptado a víctimas mortales, es que en función de en qué momento avisas a la población, puedes tener unas víctimas mortales u otras. Por ejemplo, si avisas 4 horas antes, puedes tener 40 víctimas mortales. Si no avisas, o si avisas demasiado tarde, el número de víctimas mortales se incrementa. Esto es una adaptación que hago yo para el caso valenciano, pero es una adaptación intuitiva, no basada en cálculos. ¿Dónde se produjo el aviso en este caso, el 29 de octubre? Pues se produjo más o menos aquí, ¿verdad? Cuando la inundación ya había comenzado en muchos territorios. ¿Sí? Con lo cual, si vamos al eje Y, pues encontramos la máxima mortandad posible para ese episodio de avenida. Es decir, es un aviso como si no lo hubiera habido, en realidad. Concluyendo, ¿qué falló? ¿Qué falló? Bueno, pues creo que mi opinión ha quedado bastante clara. Voy a decir primero lo que no falló. Lo que no falló es la ciencia. Lo siento, modestia aparte, en nombre de todos los técnicos que han trabajado en agencias de previsión, también en confederaciones hidrográficas, la ciencia, con todo su respaldo de las ciencias más básicas y las ciencias más aplicadas, hizo su trabajo en su labor de previsión y de medición en la medida que la técnica lo permite. ¿Sí? Esa información llega al ámbito político. ¿Sí? Y ahí, y esto, bueno, pues habrá quien opine de otra manera, yo digo mi opinión, en mi opinión hubo un retraso difícil de justificar en el envío de alertas a los móviles, un sistema ultra eficiente que tenemos hoy en día para que las personas puedan ponerse a salvo y sepan más o menos lo que se les viene encima. Estos son las víctimas mortales de cada localidad. Esto es un drama territorial con mayúsculas. Esto que pasó es una inundación con drama territorial. Esta charla se titulaba Inundaciones sin dramas territoriales. 235 víctimas mortales, bueno, el número cambia según las fuentes. Murieron por la lana o murieron por una mala gestión de la emergencia provocada por la lana. Dejo esa pregunta en el aire y pues nada más, gracias por la atención.